Andrea mató a sus 5 hijos ahogándolos en la bañera de su casa. Depresión posparto y psicosis. Profundicemos un poco en lo que pasó para entender mejor este caso. Andrea Yates nació en Houston, Texas. Es la hija de Judith Karen Kohler y Andrew Emmett Kennedy. Es la menor de 5 hermanos y se crió en el seno de una familia católica. Andrea siempre había destacado en la escuela, participaba en varios deportes e incluso era la líder del grupo de natación. Tenía un expediente impecable de buenas notas. En el año 1986 terminó la carrera de enfermería, donde trabajó como enfermera en el Centro Oncológico de la Universidad de Texas, desde 1986 hasta 1994. En el verano de 1989 conoció a Russell Yates, de 25 años, y pronto se fueron a vivir juntos, casándose el 17 de abril de 1993. Soñaban con formar una familia numerosa dentro de los principios católicos y con niños de nombres bíblicos. Más tarde compraron una pequeña casa en la ciudad de Friendswood, tras el nacimiento de su primer hijo, Noah, en febrero de 1994. Rusty aceptó un trabajo en Florida, donde se mudó junto a su familia a una pequeña caravana en Seminole. La pareja no tenía mucho dinero. Andrea se encargaba de criar y educar a Noah mientras su marido trabajaba fuera. Tras el nacimiento de su tercer hijo, Paul, regresaron a Houston y compraron una autocaravana GMC. Fue tras el nacimiento de su cuarto hijo, Luke, cuando Andrea experimentó los primeros síntomas de depresión. Es posible que su estado haya sido impulsado o se debería a los sermones extremistas de Michael Peter Warrenick, el pastor que les había vendido el autobús. La familia de Andrea estaba preocupada por la forma en que se dejaba arrastrar por las palabras de dicho pastor. La pareja y sus hijos no asistían a ninguna iglesia, pero al menos 3 veces por semana recibían visitas de amigos y participaban en un grupo de estudio de la Biblia y de oración. Vayamos con la cronología. Junio 1999. Rusty encontró a Andrea temblando y mordiéndose las uñas. Al día siguiente intentó suicidarse con una sobredosis de medicamentos. Andrea fue hospitalizada y se le administraron antidepresivos. Poco después de ser dada de alta, suplicó a su marido que la dejara morir, mientras sostenía un cuchillo contra su cuello. Hospitalizada de nuevo, le administraron Haldol y fármacos antipsicóticos. Mejoró inmediatamente y salió del hospital con una receta de Haldol. Julio 1999. Andrea sufrió una crisis nerviosa que se saldó con 2 intentos de suicidio y 2 hospitalizaciones psiquiátricas. Se le diagnosticó psicosis postparto. Noviembre del año 2000. Incluso después de recibir el consejo de que un nuevo embarazo podría empeorar la enfermedad, los Yales concibieron a su quinto hijo. Andrea dejó de tomar Adol en marzo del año 2000 y dio a luz a Mary Yales el 30 de noviembre del mismo año. Marzo 2001. Su padre murió el 12 de marzo del 2001. Entonces dejó de hablar, se automutilaba y leía la Biblia con fervor. Andrea dejó de cuidar a Mary. Estaba tan incapacitada que necesitaba hospitalización inmediata. Abril del año 2001. El 1 de abril del 2001 fue atendida por un nuevo psiquiatra. Fue tratada y dada de alta. El 3 de mayo del 2001 sufrió una regresión a un estado casi catatónico y se preparó un baño en pleno día. Más tarde confesaría que ese día había tenido la intención de ahogar a los niños.
pero cambió de idea. Junio del año 2001. Andrea siguió bajo el cuidado del mismo médico que indicó a Rochelle que no la dejara sola. 20 de junio del 2001. Ese día Rochelle se fue a trabajar, dejando a Andrea al cuidado de los 5 niños. A petición de Rochelle, su madre, Dora Yates, llegaría 1 hora más tarde para ayudar a Andrea. En el espacio de 1 hora, Andrea Yates ahogó a sus 5 hijos. El 20 de junio del 2001, Andrea Yates ahogó a sus 5 hijos que tenían entre 6 meses y 7 años en la bañera de su casa. La madre empezó por ahogar a María, que solo tenía 6 meses. A partir de ahí, los fue ahogando uno a uno hasta llegar a Noah, el hijo mayor. En una declaración a la policía, dijo que matar a Noah fue muy doloroso, porque estaba siendo un gran hermano mayor, y le suplicó que la perdonara mientras lo ahogaba. En la casa había huellas de pisadas húmedas, lo que indicaba que los niños se dieron cuenta de lo que ocurría e intentaron escapar. La autopsia reveló que las víctimas tenían hematomas cerebrales, lo que daba a entender que lucharon por su vida y forcejearon mucho antes de morir. Curiosamente, el perro de la familia, que vivía suelto, fue encontrado encadenado ese día. Se cree que Andrea fue meticulosa para no ser interrumpida. Poco después, llamó a la policía. Luego llamó a su marido, que por aquel entonces trabajaba como ingeniero en la NASA, diciendo y repitiendo solo 3 palabras: es la hora. Los trastornos mentales de Andrea la llevaron a creer que sus hijos estaban bajo la influencia de una fuerza superior maligna. Creía que matándolos, cuando aún eran niños, podrían preservar su inocencia y derrotar así al diablo, como ella misma decía. Creía que no estaba siendo una buena madre. Era el 7º pecado mortal. Mis hijos no eran justos. Tropezaron porque yo estaba equivocada. De la forma en la que los estaba criando, nunca podrían salvarse. Estaban condenados a perecer en las llamas del infierno. Estas fueron las palabras de Andrea, confesando los hechos a su psiquiatra en prisión. Rochelle o Rusty, su esposo, nunca ayudó a Andrea en el cuidado y la educación de los niños. Como no iban a la escuela, la madre se encargaba de educarlos en casa. Su marido decía que no quería que los niños estuvieran rodeados de otras personas que pudieran desviarlos del buen camino. Andrea acabó viviendo aislada del mundo con sus 5 hijos. La adhesión de los Yates a los principios del estilo de la vida Careful, que anima a las parejas a tener varios hijos, siempre ha sido algo importante para Rusty. El marido, a pesar de que se lo había aconsejado el médico de Andrea, empezó a dejar a su mujer sola con los niños en las semanas previas a los ahogamientos durante breves periodos de tiempo, con la esperanza de mejorar la independencia de su mujer. Dijo a los familiares que tenía la intención de dejar sola a Andrea durante 1 hora por la mañana y por la tarde para que no se volviera totalmente dependiente a él. Andrea le dijo a Rochelle que ya no quería tener relaciones sexuales porque el doctor Starbridge decía que podía hacer daño a sus hijos, pero Rochelle continuó con sus creencias religiosas sobre la procreación, eligiéndola como buena madre, y la convenció de que podía tener más hijos. En marzo del 2002, el jurado denegó la defensa por demencia y declaró a Andrea culpable. El tribunal condenó a Andrea Yates a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 40 años. Esa sentencia fue anulada en el 2005 después de que el psiquiatra, el Dr. Park Dietz, admitiera haber dado falso testimonio.
Dietz testificó que, poco antes de los asesinatos, en un episodio de la serie de televisión La Ley y el Orden, se emitió el caso de una mujer que había ahogado a sus hijos y había sido absuelta por demencia. La escritora Susan O'Malley anunció inmediatamente que no existía tal episodio. El Tribunal de Apelación sostuvo que el jurado se había visto influido por esa falsa declaración y que sería necesario celebrar un nuevo juicio. El 9 de enero del 2006, Andrea Yates se declaró no culpable por motivos de demencia. El 1 de febrero del 2006 fue puesta en libertad bajo fianza con la condición de que se internara en un centro de tratamiento de salud mental. El 26 de julio del 2006, el jurado declaró a Andrea no culpable por razón de demencia, según la definición del estado de Texas. En consecuencia, fue ingresada en el Hospital Estatal del Norte de Texas, en el campus de Vernon. En enero del 2007, Andrea fue trasladada a un hospital de salud mental de mínima seguridad en Gabriel, Texas. Andrea ya tuvo la oportunidad de apelar para volver a vivir en sociedad, pero no lo hizo. Según ella, se siente bien estando hospitalizada. Pasa la mayor parte del tiempo pintando y escribiendo tarjetas que vende por correo a la Fundación Infantil de la cárcel y el hospital. Su ex marido Rusty solicitó el divorcio que le fue concedido en 2005. Afirma que siempre culpó a la enfermedad de la muerte de sus hijos, no a ella. Rusty también llama a su ex mujer una vez al mes y la visita una vez al año para mantener una relación cordial. En cuanto a dónde está ahora, es un poco más difícil de determinar, ya que prefiere mantener un perfil bajo. Aunque algunos dicen que Rusty ya no trabaja en la NASA, su perfil de LinkedIn muestra que sigue ostentando el título de ingeniero superior de sistemas en el Centro Espacial Johnson de Houston, Texas. En cuanto a las relaciones, Rusty se volvió a casar en 2006 con Laura Arnold, a quien conoció en la iglesia, pero se divorciaron. Hoy tienen un hijo en común, un niño que ahora tiene 15 años, mientras Andrea continúa viviendo aislada por su tranquilidad. Desgarrador caso, queridos amigos. Apoyen siempre a sus esposas. El trabajo de cuidar a los niños es en equipo. Y mujeres, siempre busquemos ayuda antes de cometer cualquier tragedia. ¿Qué opinas de este caso tan desastroso? Te leo en los comentarios, deja tu like y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Me despido y hasta la próxima.